Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a este nuevo ciclo, este nuevo año. Esperemos que las cosas eh, mejoren. Realmente ya llevamos casi 2 años de estar en esta situación y pues de alguna manera pues ha trastocado toda la manera en que hacemos las cosas. Pero esperemos que este año 2022 sea ya el último y pues probablemente ya por el mes de julio ya estemos casi normales en nuestras actividades diarias, ojalá. Vamos a iniciar el ciclo. Por ahí con las disculpas del caso, yo estaba un poco desconectado de la cuestión de la universidad, no me habían incorporado al grupo de docentes, en fin. Y pues de acuerdo a la información que yo había recibido, iniciábamos clases el miércoles pasado, pero resulta pues que se atrasó una semana más el inicio y hemos iniciado hasta esta semana. La materia contabilidad gubernamental, que creo que es la última que les voy a impartir, es una de esas contabilidades especializadas orientada y enfocada al quehacer gubernamental, que es todo un mundo diferente a la contabilidad privada, que es a la que nosotros estamos más acostumbrados, pero que sin embargo, a pesar de todo eso, los fundamentos teóricos siguen siendo los mismos. Es decir, la teoría del cargo y del abono es aplicable, al igual que en la contabilidad privada. Hay algunos matices, ¿verdad? Yo siempre hablo del término matices, que es como ciertas diferencias en cuanto a los enfoques que se le da a algunas cosas, ¿verdad? Sin olvidar que la esencia básica viene siendo prácticamente lo mismo. ¿Cuáles esos matices? Bueno, al hablar de contabilidad gubernamental, pues estamos en un campo donde la parte legal tiene una preponderancia mucho mayor que en cualquier otra actividad humana. Es decir, que la actividad gubernamental, nos guste o no, querramos o no, tiene un gran componente legalista. Eso hace que los procesos algunas veces sean mucho más burocráticos, lo cual significa, la palabra burocracia significa, bueno, en términos etimológicos, burocrático, que todo lo que dice burocrático generalmente se asocia al gobierno, aunque no necesariamente es así, pero históricamente cuando se habla de burocracia se habla del Estado. El término burocracia significa bureau, que es un término de origen francés, que originalmente significa escritorio o puede significar también oficina. De hecho, en inglés bureau es oficina. Y kratos, que es poder, ¿no? Del poder de la oficina, el poder del escritorio, y que se ha asociado generalmente a los procesos relacionados con el gobierno. ¿Por qué razón? Porque en el gobierno todo gira alrededor de procesos administrativos que muchas veces son bastante engorrosos, es decir, son bastante complicados, bastante largos. Eso ha mejorado en las últimas décadas debido a la tecnología. El Estado ha tenido que irse adaptando a las nuevas tecnologías, lo cual permite que los procesos ahora no sean tan engorrosos como antes. Solo para poner un ejemplo, hay procesos en los cuales de un solo documento o de un proceso administrativo surge un documento y de ese documento, pues aparte hay duplicado, triplicado, cuadruplicado, quintuplicado y hasta sextuplicado. Es decir, hay una gran cantidad de papeles y eso hace que el Estado se vuelva a veces un poco lento en cuanto a los procesos, y los procesos contables que están inmersos dentro de toda esa realidad administrativa, pues no dejan de ser la excepción. Entonces, aclaro esto porque hay un gran componente legal que no podemos obviar. Mal haría yo en empezar de lleno a hablar de balance, a hablar de, que no se le llama así, por cierto, en el sector gubernamental es el estado de situación financiera, igual como se le llama en la normativa. No podemos empezar hablando de eso si no tenemos claro todo ese engranaje legal que inicia con la Constitución de la República. Esta asignatura nos va a permitir conocer también cómo está estructurado el Estado, cómo funciona, cuáles son sus componentes fundamentales, cuáles son las reglas bajo las cuales se rigen las instituciones gubernamentales. Entender que a diferencia de las instituciones privadas donde las decisiones se toman de manera discrecional, es decir, de acuerdo a la conveniencia o de acuerdo
al pensamiento de quienes dirigen la empresa. En el área gubernamental todo está amarrado a leyes y entonces si algo no está en la ley, no puede ser aplicado. Hay ciertas limitaciones para los funcionarios públicos, ¿verdad? Hay que aplicar el principio de legalidad que establece el artículo 8 de la Constitución, algo que en estos últimos días como que no mucho se quiere aplicar, pero que nos guste o no nos guste la Constitución actual, debemos cumplirla porque es la ley primaria de la República y si no nos gusta, pues habría que cambiarla de acuerdo a los mismos procesos que la misma Constitución establece para hacerlo. O sea, no, la Constitución no porque no me gusta y porque la crearon los oligarcas, que es un término que está de moda actualmente y que mucha gente lo utiliza y que probablemente ni siquiera entienden qué es la oligarquía. Esa constitución, aunque la hayan creado los oligarcas y que lo hayan creado de acuerdo a sus propios intereses y que los mismos de siempre, está bien, no hay problema, puede ser que sea cierto, pero para poder cambiar eso tenemos que hacer todo un proceso donde se haga una modificación de la Constitución que tiene que ser ratificada por la Asamblea que entre en el 2024. Entonces esos procesos no se pueden saltar solo porque a mí no me gusta y porque la Constitución no es de acuerdo a lo que yo pienso. Entonces la Constitución hay que respetarla y el artículo 8 dice nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe. Creo que ya este artículo se lo referencia en alguna otra asignatura, pero nunca hay que perderlo de vista. El principio de legalidad que establece el artículo 8 de la Constitución. Luego hay por ahí otra serie de medidas que limitan el actuar de un funcionario público cuando dice, por ejemplo, que ningún funcionario público está obligado a hacer más allá de lo que la ley le establece que debe hacer. Es decir, que un funcionario público, a diferencia de un gerente de una empresa privada, en la cual de alguna manera se le puede dar cierta libertad para tomar ciertas decisiones, un funcionario público no lo puede hacer libremente. Deberá siempre someterse a lo que las mismas leyes le establezcan. Entonces, esto como una especie de preámbulo para todo lo que vamos a desarrollar dentro de la asignatura y que hay un componente legal que no podemos obviar, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar hablando de la estructura que tiene la materia y vamos a comenzar con la unidad 1 que se llama el Estado y su organización. El Estado y su organización. Y primero pues vamos a definir qué es el Estado. Algo de las cosas que tenemos que tener claro desde el principio y que vamos a corregir, porque a veces existe confusión, es que Estado y gobierno no son la misma cosa. Muchos creemos que Estado y gobierno es lo mismo y hablamos de los dos términos como que si fueran lo mismo. Eso es un error, ¿verdad? Porque el Estado es mucho más que el gobierno, el Estado es mucho más grande que el gobierno y eso lo vamos a definir en esta primera unidad. ¿Qué diferencia hay entre Estado y gobierno? ¿Cuáles son los elementos que constituyen el Estado? ¿Verdad? Los tres órganos del Estado, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que son los tres órganos básicos que constituyen el Estado, y algunas otras instituciones, como el caso de los consejos municipales, que forman parte del Estado, aunque no están circunscritos dentro de estos tres órganos, pero que forman parte del Estado como la estructura administrativa que tiene el Estado dentro del país. Recuerde que por muy pequeño que sea un país, siempre hay necesidades propias de cada una de las regiones, de cada uno de los municipios. No es lo mismo, por ejemplo, el municipio de La Reina, aquí allá en Chalatenango, que el municipio de Soyapango. Es totalmente diferente, ¿no? En La Reina es un municipio con mayor incidencia rural, hay mucho agricultor, mucho ganadero probablemente. Entonces, y en Soyapango pues hay muchos obreros, empleados públicos, empleados privados, hay una mayor concentración de población, es decir, la gente vive hacinada prácticamente en Soyapango. Entonces, esas diferencias que hay entre los municipios hacen que sea importante
los consejos municipales y las decisiones que estos consejos toman. Ahora, últimamente, pues se le está quitando de alguna manera esa autonomía a los municipios. Con la creación de la Dirección de Obras Municipales, se les quitó prácticamente más del 80% del FODES, del cual vamos a hablar también del FODES, y se trasladó a esta Dirección de Obras Municipales con la idea de centralizar los recursos y las decisiones. Es decir, que ahora para arreglar una calle de un determinado municipio, pues todo tiene que pasar por la Dirección de Obras Municipales. ¿Es bueno o es malo? Habría que verlo. Ahorita está recién creada esa dependencia. Habría que ver hasta qué punto una sola institución tiene mayor capacidad para poder resolver los problemas de estas obras que cada municipio en forma individual. Luego que hayamos visto esta estructura del Estado, vamos a pasar a una segunda unidad, que es la administración financiera estatal. Ya ahí, pues ya vamos a hablar un poquito más en la materia. Vamos a hablar primero de qué son las finanzas públicas o la administración financiera del Estado, que es lo mismo, ¿no? La forma en que el Estado administra los recursos y la diferencia entre esa forma de administrar que tiene el Estado y la forma en que lo hace una empresa privada, ¿no? Hay una diferencia entre la forma en que el Estado maneja los recursos y la forma en que lo hace la empresa privada. También vamos a incorporar ahí lo que es la hacienda pública, porque el que dirige el organismo rector de las finanzas públicas del país se llama Ministerio de Hacienda. Entonces debemos entender qué es la hacienda pública y dentro de todo eso, cuál es el papel que tiene el Ministerio de Hacienda como administrador financiero del Estado. ¿Qué atribuciones tiene el Ministerio de Hacienda? ¿Cómo está organizado? Vamos a ver un organigrama general del Ministerio de Hacienda, desde el ministro propiamente dicho hasta llegar a las oficinas o unidades más bajas. Porque si nosotros no entendemos cómo funciona el Ministerio de Hacienda, de nada sirve que hablemos de contabilidad gubernamental, entendiendo de que la contabilidad gubernamental es parte de las funciones que tiene el Ministerio de Hacienda, no son las únicas. El Ministerio de Hacienda es mucho más que contabilidad gubernamental y por eso es que en una tercera unidad vamos a hablar del Sistema de Administración Financiera Integrado, conocido como SAFI, que es prácticamente la estructura básica del Ministerio de Hacienda. O sea, el Ministerio de Hacienda aplica el sistema desde hace aproximadamente unos 22, 24 años, por ahí, 25 años, allá por los años 97, 98, que se creó el sistema. Vamos a entender qué es el sistema, cómo funciona, cómo está integrado, porque por eso se llama integrado, porque tiene 4 subsistemas, que son el subsistema de presupuesto, el subsistema de tesorería, el subsistema de crédito e inversión pública o inversión y crédito público, y el subsistema de contabilidad gubernamental. De esto nos vamos a darle mayor importancia, mayor énfasis a la contabilidad gubernamental, porque es prácticamente de lo que se refiere a la asignatura. Entonces ese subsistema tiene una serie de normas generales, hay normas específicas, hay procedimientos que nosotros debemos conocer para entender cómo hace un contador gubernamental para poder reflejar todas las transacciones y operaciones que se realizan dentro de su contabilidad. Ahora, por ahí voy a ir compartiendo en el WhatsApp siempre. El enlace que van a utilizar es el mismo del ciclo pasado. Siempre hemos usado el mismo desde el principio. Sin embargo, yo voy a compartir el nuevo enlace por si acaso alguno no lo tiene a la mano o ya borró los chats y ya no tiene eso, pues para que lo pueda recordar siempre y tenerlo ahí. Quizás lo vamos a poner en la descripción del grupo para que no haya problema de tener acceso al enlace. Porque con los chats que van surgiendo, pues se va
quedando más atrás y cuesta encontrarlo. Entonces, por ahí les voy a compartir algunas leyes. Por ahí les dije que consideran la Constitución. Si no, pues yo también les voy a compartir la Constitución, aunque esto fácilmente en Google lo encontramos rápidamente, pero hay que tener cuidado que sean versiones actualizadas de las leyes. La ley SAFI ha sido modificada de manera un poquito, no tan a profundidad, pero sí hubo algunas modificaciones en estos últimos años, más que todo con cuestiones relacionadas con el pago de impuestos. Entonces yo voy a tratar de mandarles la versión más actualizada de la ley, porque también van a hacer un trabajo de investigación referente a estos subsistemas. Yo les voy a explicar en su momento sobre qué vamos a trabajar. Ahora, como es un sistema integrado, obviamente cada subsistema tiene sus propias funciones, pero las funciones de uno de alguna manera van a afectar las funciones de los demás. Eso porque hay una interacción entre los subsistemas. Cuando ya hayamos hablado del SAFI, entramos ya a lo que es el presupuesto. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos hecho un presupuesto. Hacemos un presupuesto para hacer una casa. Por ejemplo, el albañil o el maestro de obra nos hace un presupuesto de cuánto va a necesitar de ladrillo, cuánto de cemento, arena, pintura, etcétera, todos los elementos que va a llevar a la casa. Que se va a casar alguien, bueno, se hace un presupuesto de la boda. ¿Cuántos invitados primero? Porque si no tenemos el dato de cuántos invitados esperamos, pues difícilmente podemos hacer un presupuesto apropiado, ¿no? Porque la comida es uno de los gastos más importantes en una boda, luego el local, en qué local lo vamos a hacer, eso depende también del número de invitados, si vamos a contratar alguna limusina o qué sé yo, cuánto va a gastar el vestido de novia, carísimas las bodas, ¿no? Y luego no duran ni un par de años juntos, pero bueno, eso ya es cuestión de convivencia. Y así, ya en el campo empresarial, pues no hay un presupuesto donde se planifica cuántas unidades se van a fabricar y cuántas se piensan vender. Y con base en ese dato, pues ese pronóstico que se hace a nivel privado, no sé si a llevar un presupuesto de la empresa privada, pero si no lo ha llevado, ahí se hace un cálculo de cuánta materia prima, cuánta mano de obra, gastos, etcétera. Se hacen estados financieros pro forma o proyectados, como también se le llama, que es cómo quedaría el balance en general, cómo quedaría el estado de resultados, el flujo de efectivo proyectado. Y de la misma manera, el Estado hace presupuesto. La diferencia es que para el Estado el presupuesto es una ley. Es decir, que para poder aplicar o ejecutar un presupuesto de parte del Estado, debe estar debidamente aprobado por la Asamblea Legislativa. Ya vamos a hablar, cuando entremos al Estado, cuál es ese proceso de formación de ley que se tiene que dar. Todos los pasos que se tienen que seguir para que un proyecto de ley se convierta en ley. Y como el presupuesto es ley, entonces tiene que seguir todo ese proceso de aprobación. El Estado, por un lado, va a aprobar ingresos. Los ingresos generalmente no son, legalmente no son vinculantes en su totalidad. Cuando yo digo vinculante, significa, otro término jurídico que hay que manejarlo. Vinculante quiere decir que por ley yo tengo que hacerlo así. Cuando algo obligatoriamente yo lo tengo que hacer por ley, se dice que es vinculante. Cuando no hay una obligación de hacer algo, entonces se dice que no es vinculante. Los ingresos no son vinculantes en un 100% porque dependen de la recaudación que el Estado ha proyectado. Muchos de los ingresos del Estado, de hecho la mayor parte de los ingresos del Estado proviene de la aplicación de leyes tributarias, es decir, de la aplicación de impuestos, tasas y contribuciones especiales, que vamos a hablar de eso en esta área, de esos tres elementos que son los tributos. Entonces, la recaudación no se puede establecer por ley, porque eso va a depender del nivel de, primero, de actividad económica que tenga el país.
Si el nivel, por ejemplo, cuando se proyectó para el año 2020, el presupuesto 2020, nadie podía prever que iba a haber una pandemia y que esa pandemia iba a generar una baja significativa en los niveles de actividad económica del país y por lo tanto eso iba a afectar los niveles de recaudación de impuestos, sobre todo por parte del Estado. Entonces, por ley no podemos decir que vamos a recibir 3.000 millones de dólares de IVA si no sabemos realmente si eso sea meta de recaudación se puede cumplir. Todo va a depender de si hay un buen nivel de actividad económica. Y no solamente eso, hay una gran cantidad de factores que pueden afectar los ingresos del Estado. Por ejemplo, los niveles de evasión. Si el Estado no tiene un mecanismo de fiscalización, que en nuestro caso pues se hace a través de la Dirección General de Impuestos Internos, no hay una capacidad para poder contar las costillas de los contribuyentes y hacer que paguen lo que deben pagar, y cuando deben pagarlo, probablemente las metas de recaudación tampoco se cumplan. Es decir, hay una gran cantidad de factores, esos serían quizás los más determinantes, la actividad económica de las empresas y por el otro lado, la capacidad que tiene el Estado para fiscalizar. Esos dos factores habría que considerarlos, tomarlos en cuenta para efectos de saber si se puede lograr esa parte de ingresos. Por eso es que los ingresos no son vinculantes en un 100%. ¿Por qué digo no en un 100%? Porque hay ciertos ingresos que ya están presupuestados y que ya es casi seguro que se van a recibir. Por ejemplo, los préstamos. Generalmente los préstamos están preaprobados, aunque en nuestro caso pues tenemos un problema aquí en nuestro país con el Fondo Monetario Internacional que no suelta los billetes todavía, ¿no? Habría que estar en un proceso de negociación, hay problemas con el Bitcoin. O sea, son variables que hay que considerar también en cuanto a los préstamos que no necesariamente en un 100% son seguros, pero algunos de ellos ya están preaprobados, lo cual significa que el Estado los va a recibir sí o sí. O sea, ya es seguro que se van a recibir. Pero hay otros ingresos que van a depender de la forma en que el Estado recaude los impuestos sobre todo. Ahora, la parte de los gastos no, la parte de los gastos casi siempre, siempre en un 100% es vinculante. ¿Por qué? Porque los gastos dependen de cada una de las autoridades que lo va a ejecutar el presupuesto. Si el presupuesto dice que voy a gastar 100 millones de dólares en remuneraciones, que es uno de los gastos que son más fuertes dentro del aparato estatal, que son los salarios, entonces eso se debe cumplir sí o sí, porque ya está establecido en el presupuesto. Ningún funcionario puede decir en un momento dado, bueno, me voy a reducir remuneraciones para gastar ese dinero en otra cosa. Para poder hacerlo, tiene que ir a la asamblea, pedir una modificación del presupuesto, eso tiene que pasar a aprobación para que le puedan decir, sí, pues entonces deje de pagar estos salarios y va a gastar en otra cosa. Es mucho más complicado porque el gasto se vuelve vinculante. Vamos a hablar de los tipos de presupuesto. Primero vamos a hablar de qué es un presupuesto, cuáles son los tipos que existen de presupuesto. Hay presupuesto ordinario, hay presupuestos extraordinarios, hay presupuestos especiales. Luego la clasificación económica de los ingresos y gastos, que esto es bien importante, hablar de los ingresos corrientes, los ingresos de capital, los gastos corrientes, gastos de capital, todos los ingresos y gastos relacionados con el endeudamiento, y las contribuciones especiales, y también el costo previsional, que es el pago de las pensiones, que es otro coyol que tenemos ahorita en nuestras finanzas públicas. O sea, otro problema serio es la parte de las pensiones. Pero dentro de todo eso, pues también vamos a hablar de las áreas de gestión. Hay una relación entre la clasificación económica de los ingresos y gastos y las áreas de gestión. Las áreas de gestión son esas grandes áreas en las cuales se invierte el dinero. Y son 7 áreas de las cuales vamos a hablar. Hay conducción administrativa, apoyo al desarrollo económico, desarrollo social, seguridad pública, etcétera. Entonces hay 7 grandes áreas de gestión que también las vamos a analizar y vamos a ver qué relación hay entre estas 7 áreas de gestión con la clasificación económica de ingresos y gastos. Y vamos a ver la estructura del presupuesto. Entonces vamos a ver un esquema donde vamos a ver cómo está, se subdivide todos los ingresos y cómo se subdividen todos los gastos. Y vamos a ver ahí sí algunos ejercicios con números para que aprendamos a armar el sumario del presupuesto.
porque lo que nosotros vamos a ver es el sumario. Un sumario, la palabra sumario, debemos entenderla como un resumen. Un sumario es un resumen del presupuesto, porque el presupuesto, así en general, documento completo, es un mamotreto, o sea, un mamotreto, un libro grande, es un libro grueso, como las tesis que se hacían antes, de qué tamaño, estamos hablando de varios cientos de páginas, estamos hablando de 400, 500 páginas, porque ahí va el detalle hasta el último centavo en que se va a gastar, de cada una de las áreas en que está organizado el Estado, ¿verdad? Defensa, el Ministerio de Educación, Economía, todo eso se clasifica, están divididas. No estamos hablando de áreas de gestión, estamos hablando de áreas organizativas o administrativas, y cada área tiene asignado un código, y cada código pues se le asigna para remuneraciones, se le asigna para compra de bienes y servicios, se les asigna para compra de equipo, compra de maquinaria, compra de mobiliario, en fin. Ahí vamos a ver cómo está estructurado eso. Y nosotros lo que vamos a hacer es un sumario o un resumen del presupuesto, ¿verdad? Porque no podemos ver el presupuesto completo. Aparte que el presupuesto completo es una repetición de un montón de cosas, porque va dividido en áreas, pero prácticamente la clasificación de los ingresos y los gastos es la misma. Vamos a ver algunos ejercicios para que usted pueda ya empezar a sentirle sabor a esto. El presupuesto es la herramienta básica de las finanzas públicas de un país. Hay que entenderlo así. Nada, oiga bien, nada de lo que se haga financieramente en el Estado puede darse si no pasa a través del presupuesto. El presupuesto es la guía, el presupuesto es la vara con la cual se tiene que medir todo lo que se va a hacer financieramente en el Estado. Eso debemos tenerlo claro. No pueden haber ni ingresos ni gastos fuera del presupuesto. Eso es ilegal. Lo mismo que no se puede destinar un fondo para algo que no está establecido previamente en el presupuesto, como acabamos de estar explicando con la remuneración. Digo esto porque si se hace eso, se comete algo que se llama fraude de ley. Y en todo caso, sería una malversación de fondos. Si a usted le dan $1,000 para que compre una fotocopiadora nueva para la oficina, y así está en el presupuesto, y usted inteligente dice, bueno, la fotocopiadora que tenemos todavía está buena, ¿para qué vamos a comprar otra fotocopiadora? Entonces, $1,000 mejor ocupémoslo para comprar unos oasis para que el personal tenga agua helada, porque no tienen, no hay de dónde agarrar agua helada. Entonces vamos a comprar unos 10 oasis, unos 5 oasis, depende del precio, en lugar de la fotocopiadora. Por muy buena que haya sido su idea, esa es malversación de fondos, y usted va a tener que responder legalmente ante la Corte de Cuentas, que es otra dependencia que vamos nosotros a analizar en su momento. Entonces la Corte de Cuentas, que son los auditores del Estado, le van a señalar eso y le van a hacer ese hallazgo. Bueno, van a hacer el hallazgo y le van a hacer esa observación de que esos $1,000 usted los ha utilizado de manera incorrecta, y que es lo que le va a tocar al final a usted como tomador de decisiones, devolver ese dinero. Entonces hay que tener cuidado con el presupuesto y hay que ceñirse al presupuesto en un 100% si es posible. No podemos salirnos de ahí, porque podemos meternos en problemas. Luego del presupuesto, vamos a hablar de los estados financieros. Así como el sector privado tiene estados financieros, también el Estado elabora estados financieros, pero hay ciertos matices, ¿no? Hay ciertos cambios o diferencias entre la forma que lo hace el Estado y la forma en que lo hace la empresa privada. No se olviden de reportarse en el chat para que me quede registro de asistencia. Ustedes creo que saben que hay nuevo decano, ¿verdad? El licenciado Juan José Ortiz, una persona pues que no la conozco personalmente, pero sí he tenido la oportunidad de interactuar con él en el WhatsApp, y pues se ve una persona muy flexible, muy abierta a las necesidades que podamos tener.
Pero sí es importante como norma de control interno, que ya nosotros tenemos claro que es eso del control interno, pues que la asistencia de ustedes quede debidamente registrada. Así que en el chat ahí ponen como siempre presente. Y eso a mí me va a ir quedando registrado en la grabación. Licenciado, Dígame. buenas tardes. Buenas Mire, tardes. ponemos presente en el chat aquí del WhatsApp. No, aquí de Zoom. Ahí aparece una burbujita. Por ejemplo, Una ahorita se burbujita. reportó Karen y Adán. Es que iba a ser desde ratos, entre las 2:30, pero no me había reportado. Ah, ya vi la burbujita, Sí, como una nube, ¿verdad? Sí, como una nubecita. Ahí ponen. Donde dice pulse, ajá. Entonces solo ponemos el nombre y presente. Sí, aunque el nombre ya me aparece registrado en la cuenta de ustedes. Solo Pues presente. 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 Vaya, Eli, gracias. Bueno. Entonces vamos a hablar de los estados financieros del Estado. El primero se llama estado de situación financiera, que es el equivalente al balance general, que nosotros pues sabemos que no se llama balance general, ya en forma de acuerdo a la normativa internacional se llama estado de situación financiera, pero que nosotros en nuestro país le seguimos llamando balance general porque el Código de Comercio así le llama. Si bien es cierto, es el equivalente al balance general de las empresas privadas, hay que aclarar que es totalmente diferente, ¿verdad? En la empresa privada nosotros hablamos de activo, hablamos de pasivo y hablamos de patrimonio. Pero en el contexto gubernamental vamos a hablar de recursos y vamos a hablar de obligaciones. Y la estructura también es diferente, ahí no vamos a hablar de activos corrientes ni no corrientes, sino que hay otra estructura muy diferente del estado de situación financiera, quizás un poquito más sencilla que la que tenemos a nivel privado. El estado de rendimiento económico, que sería el equivalente al estado de resultados de las empresas privadas, pero que en todo caso también su estructura es totalmente distinta, ¿verdad? Ahí sí, pues yo no estoy muy de acuerdo en la forma en que se estructura el estado de rendimiento económico, porque no tiene mayor ciencia, ¿no? Ya vamos a ver en su momento cómo está estructurado. El estado de flujo de fondos, que ahí sí se parece un poquito al flujo de fondos de las empresas privadas. Hay actividades de operación, inversión y de financiamiento. Y el estado de ejecución presupuestaria, que pues se refiere a, es un estado financiero diferente a los que se pueden utilizar a nivel privado, en el cual lo que se hace es comparar los valores presupuestados con los valores ejecutados. Si nosotros habíamos previsto que íbamos a recibir, por ejemplo, de impuestos sobre la renta, $1.000 millones, solo hemos recibido 900 millones, entonces hay un 90% de ejecución. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos al punto y veamos las definiciones, cómo está estructurado cada estado financiero y cuáles serían su estructura, ¿no? Vamos a ver ejemplos con numeritos. Clic, no me aparece la unidad 4. La unidad 4. Permítame. ¿Será que no la vi? Bueno, ahí está. Sí. Gracias, Lic. Bueno, de todas maneras, recuerde que les voy a enviar el PDF de la clase. Luego entramos ya al ámbito de la contabilidad gubernamental. Vamos a hablar de ciertas definiciones básicas, cuáles son los principios y cuáles son las normas, tanto generales como específicas. Vamos a hablar de un manual que se llama Manual de Clasificación Presupuestaria, donde están todos los ingresos y gastos, porque hay que aclarar que en contabilidad gubernamental, y ese es otro de los matices, hay una conexión entre el presupuesto y la contabilidad, ¿verdad? Hay un enfoque presupuestario y un enfoque gubernamental que están ligados,
Entonces, cuando uno hace una partida en contabilidad gubernamental, esa partida generalmente va a estar asociada con un código presupuestario. Entonces, por eso debemos hablar de ese manual. Hay un catálogo de cuentas, obviamente, que utilizan las entidades gubernamentales. Y vamos a ver algunos registros contables y algunas reglas de cómo se hacen esos registros contables. Para terminar con un caso práctico. Quiero decirles también de que vamos a tener 3 sesiones. Esa va a ser la regla de 3 sesiones, excepto hoy que solamente vamos a tener 2, por ser la primer día y porque estoy un poquito mal de la garganta. Y no creo que aguante las 3 sesiones, pero a partir de la próxima semana vamos a tener 2 sesiones seguidas, un receso y luego una tercera sesión. Y hoy vamos a tener solamente 2 sesiones. Esta que ya está terminando y la siguiente con la cual vamos a terminar por hoy. Y con eso terminamos el programa. Entonces vamos a cerrar ahorita y nos reconectamos de manera inmediata para ver la primera unidad. Empezar ya con la primera unidad.